Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, Señor y Salvador, te damos gracias, Padre amado, Señor, por este día. Padre Santo, Señor, gracias, mi Dios bendito, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Padre, te pido en esta hora, Señor, que guardes a nuestros hermanos que no pudieron llegar, Señor, en esta tarde. Sé tú con ellos, Padre amado, guardando, Señor, y cuidándolos, Padre Santo. Si alguno está en alguna condición de salud, Señor, sé tú con ellos y guardándolos y cuidándolos, mi Dios amado. Padre, te pedimos en esta hora que seas tú, mi Dios bendito, Señor, quien ministre nuestras mentes y nuestros corazones, que seas tú, Padre Santo, el que hable, Señor, y no yo. Padre, Señor, te pido también, mi Dios bendito, Señor, que tú guardes las mentes de todos los que estamos aquí y que no haya distracción alguna y que prestemos atención, Señor, a tu santa y bendita palabra. Que sea tu palabra la que sea prosperada en nuestras vidas, mi Dios amado, en los próximos días. Padre, te lo pido todo en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en esta epístola de Santiago. Ya hemos venido semanas atrás, ¿verdad?, hablando sobre esta epístola, la cual se le llama una carta universal, también es conocida como la carta proverbial del Nuevo Testamento. Una carta, ¿verdad?, un poco, incluso que para muchos suele ser un poco directa, un poco áspera, ¿verdad?, porque confronta ciertamente al cristiano. Hemos visto, ¿verdad?, cómo Santiago nos ha exhortado y nos ha enseñado a que vamos a vivir diversas pruebas, ¿verdad?, pero que tenemos que tener fe. Que tenemos que tener fe, y esa fe no alcanzará, ¿verdad?, paciencia. Pero también tenemos que pedir sabiduría. Este tipo de prueba nos enseña que hay pruebas, estas pruebas vienen de afuera hacia nosotros, ¿verdad? También nos habló y nos escribe Santiago, ¿verdad?, sobre que hay un tipo de prueba también, pero que viene de adentro hacia afuera. Este tipo de pruebas vienen, o tentaciones, no vienen de Dios, como bien dice la palabra, pero vienen de nuestra concupiscencia. Vimos que concupiscencia, ¿verdad?, es ese desorden, o ese deseo desordenado, el cual tenemos cada uno de nosotros, que nos lleva, ¿verdad?, a cometer pecado, y después hemos visto, ¿verdad?, que el pecado trae la muerte, y somos un desorden, un desastre, ¿verdad?, en nuestras vidas, en ese aspecto. Entonces vemos que hay unas pruebas que vienen de afuera para adentro, pero también vemos que hay unas pruebas, ¿verdad?, que también radican y nacen en nosotros. Muchas veces, como lo hablamos, siempre le echamos la culpa a Satanás, que se nos reprende. Pero sabemos y conocemos que este tipo de características no son de Satanás. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Él no puede tentarme a mí aquí y tentar a otro en China, por ejemplo, al mismo tiempo. Eso no ocurre. Por eso Santiago nos habla y nos dice y nos exhorta de que cuando alguien comete pecado, no diga que, o es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que en nuestra propia concupiscencia, ¿verdad?, cometemos pecado. Pero también nos enseñó en el capítulo 1 sobre lo que es engañarnos a nosotros mismos. Tenemos pruebas que vienen de afuera, pruebas que vienen de adentro, pero también nos engañamos a nosotros mismos. Y nos ilustró el espejo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del espejo? Nos ilustró el espejo. Mostrarnos a nosotros mismos a través de la palabra del Señor, la palabra implantada, como dice Santiago, es la que a nosotros nos va a cambiar. Ahora, en este capítulo 2, viene una especie de amonestación contra la parcialidad. Parcialidad o discriminación dentro de la iglesia. Son cosas que no están, ¿verdad?, muy lejas de esta realidad. Esta epístola es una carta que se data, es una de las primeras cartas que se escribieron por ahí alrededor del año 45, 43, 45, 46, ¿verdad? Y no se aleja mucho de la realidad actual de la cual vivimos en este momento, ¿verdad?
muchas iglesias. Dentro de la iglesia, entre cristianos, existe discriminación, existe parcialidad, existe favoritismo. Y es una de las cosas que que Santiago nos enseña a que nosotros no podemos, no debemos tener favoritismo dentro de la iglesia. Pareciera más bien que muchos se saltan esta porción. También nos enseña, y vamos a seguir aprendiendo más adelante en este capítulo 2, sobre el juicio incluso dentro de la iglesia. Y vamos a aprender también sobre la misericordia dentro de la iglesia. La iglesia no puede ser parcial, no puede ser discriminatoria, no puede emitir juicio sin misericordia. Dice la palabra del Señor en este versículo 1 que acabamos de leer, dice: hermanos míos. Ya de entrada nos identifica que este mensaje es para la iglesia, no es para el mundo, es para la iglesia. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo voy a leer de esta manera. La versión que tienes allí, Mauricio, dice favoritismo. Favoritismo. Dice que vuestra fe, y cuando habla de esta fe, no es la fe de la cual nosotros, ¿verdad?, hemos sido salvos, porque nosotros no ganamos la salvación por nuestras obras. Nuestra fe viene no por lo que nosotros hicimos por el Señor, sino lo que Él hizo por nosotros. Entonces, esta fe que Él habla aquí no está hablando de la fe de salvación. Está exponiendo una de las tantas formas y maneras como nosotros debemos dar testimonio cuando decimos que tenemos fe. Y dice, y describe, y da una descripción de nuestro Señor Jesucristo como no se presenta. En otro lugar dice: glorioso Señor Jesucristo. Ya de entrada le está diciendo y le está confirmando que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin favoritismo, sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate tú aquí abajo de mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Mis hermanos, no estamos nosotros como cristianos llamados, o no es buen testimonio hacia nuestro glorioso Señor Jesucristo hacer acepción de personas. He visto con mis ojos y conozco lugares, personas. Había una vez un pastor que estaba orando para que una señora llegara a la iglesia, pero es porque él estaba enterado que el hijo estaba firmado por los Yankees en Nueva York. Y él decía: esta mujer, ¿te imaginas el diezmo de esta gente? Y entonces cada vez que la mujer entraba era: oh, llegó, pasa por aquí, siéntate. No podemos hacer acepción de personas. Mis hermanos, el favoritismo de alguna manera es negar nuestra fe. Emitir favoritismo de alguna manera es emitir juicio.
Cuando muchas veces entran personas que ya lo vemos como está vestido, ya por ahí, ¿verdad? Ya estamos emitiendo un juicio. Wow, este debe ser, ¿verdad? Pasa por aquí, siente por aquí, ¿verdad? Y a veces entra una persona así como que tú sabes, ¿no? Y entonces como que no le prestamos mucha atención. ¿Dónde está allí? ¿Dónde estamos nosotros demostrando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, nos dice, Deuteronomio 10, 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Hechos capítulo 10 también nos habla cuando Pedro va y tiene ese encuentro con Cornelio, ¿verdad? Y ve que Cornelio, siendo gentil, pues también fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Pedro se sorprende y en Hechos capítulo 10, versículo 34, nos dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mis hermanos, el Señor no hace acepción de personas. Por eso es que Santiago nos presenta inicialmente y nos dice que vuestra fe en Cristo no sea teniendo favoritismo. Cuando tenemos favoritismo, estamos de alguna manera negando esa fe. Estamos dando mal testimonio de lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Clasificamos, juzgamos por las apariencias. ¿Cómo está este vestido? ¿Cómo está aquel vestido? ¿Verdad? Mateo capítulo 22. Vamos a Mateo capítulo 22. Y nuestro mayor ejemplo siempre va a ser nuestro glorioso Señor Jesucristo. Mateo capítulo 2, versículo 15 nos enseña. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Nuestro Señor no miraba la apariencia de los hombres. Nuestro Señor no se detenía a mirar y a decir, hey, joven rico, ven, yo sé que eres muy rico. No. Yo creo que muchos hubiesen agarrado a ese joven rico y dicen, no importa, no acabamos ahora. Yo sé que tienes mucho dinero, ¿verdad? Tu ofrenda o tu diezmo debe ser muy bueno, pero no importa. Yo sé que yo te voy a enseñar cómo hacer la cosa. Nuestro Señor Jesucristo le dio la tesorería de su ministerio a Judas. A Judas. No mirando las apariencias. No mirando las apariencias. También la palabra nos enseña en el mismo libro de Mateo, capítulo 11, versículo 19, que nuestro Señor Jesucristo también fue juzgado. Sabemos que fue juzgado, ¿verdad? Pero nos enseña Mateo capítulo 11, versículo 19, dice, vino el Hijo del Hombre, dice, que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón, ¿verdad? Le decían que prácticamente era glotón. Al Señor le decían que era borracho, dice, bebedor del vino, ¿verdad? Dice, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Dice que a nuestro Señor Jesucristo nos tildaban de glotón. También lo jugaban, lo pasaban, ¿no? Juicio.
Porque a veces nosotros mismos creemos que nuestro juicio es mejor que el de Dios. Y somos jueces, pero somos jueces malos. Somos jueces malos. Nos enseña Efesios capítulo 2, que nuestro Señor Jesucristo rompió toda barrera. Primero, antes de ir a Efesios capítulo 2, vamos a ir a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículos 12 y 14. Dice Lucas 14, del 12 en adelante, dice: y dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Pero dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahí no le está diciendo: llámate a los ricos, lo más importante, a los que te pueden poner en una posición, a los que te pueden, tú sabes, el que te puede llamar más, ofrendar más, ese hombre esa conexión que quizás necesitamos en ciertos lugares para en algún momento levantar el teléfono, ¿verdad? Y llamar, esos son los que tienen que sentar adelante. Mas vemos aquí, ¿verdad? El Señor dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Cualquiera diría: pero entonces, ¿para qué lo voy a llamar? ¿No? Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Mis hermanos, el Señor Jesucristo vino a romper barreras. Vino a decir: no, están haciendo las cosas mal. Ustedes le están dando prioridad a los que les conviene. Ustedes están haciendo favoritismo dentro de la congregación. Ustedes están sentando en las primeras sillas a los que son de buen estatus. Mas sin embargo vemos que nuestro Señor nos habla y nos dice: no. Efesios, ahora sí, capítulo 2, versículo 14, 15. Efesios capítulo 2, 14 y 15. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Mis hermanos, nos dice el apóstol, nos habla y dice, ¿verdad?, que ya cuando estamos en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay libre ni esclavo. Entonces, ¿por qué si la palabra del Señor nos enseña a nosotros que no podemos hacer acepción de personas? ¿Por qué entonces nosotros lo hacemos? ¿Por qué entonces nosotros lo hacemos? Porque somos jueces malos. Porque somos jueces malos. Hay una historia, y vamos a leer aquí en versículo 5 en adelante. Dice: hermanos míos, oíd, oigan, no ha elegido oír, obedezcan, escuchen, presten atención. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros?
Hermanos, el Señor ha escogido a lo menospreciado. El Señor ha escogido a lo necio. El Señor ha escogido, ¿verdad?, a aquellos que no son considerados grandes mentes, dice, para humillar a los sabios. Dice, no ha elegido Dios los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Dice, hay una en la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y no está hablando aquí de un pobre o un rico, porque yo conozco muchos pobres que son muy orgullosos. Yo conozco muchos pobres que son soberbios. Yo conozco muchos ricos que son humildes. Está hablando de nuestra condición como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios. Hay una historia que está en 1 Samuel, capítulo 16, que nos narra en contexto el pueblo de Israel quería un rey. Y estaba Samuel como juez. Pero ellos querían un rey como el resto de las naciones. Ellos querían su rey y le pidieron a Samuel, no un rey, queremos un rey. ¿No? Y Samuel fue y le dijo, Señor, esta gente quiere un rey, pues dale su rey. Ellos quieren un rey, dale su rey. Escoge, mira, está. Y fue, ¿y a quién cogió? A Saúl. Un hombre conforme a sus deseos. Un hombre que fue un desastre. Fue un desastre. Pero ahora, Saúl es un desastre. Saúl es un desobediente, ¿verdad? Conforme a su concupiscencia, conforme a lo que a él le gustaba, él hizo acepción de personas. El Señor le dijo, mátalos a todos, y él guardó al rey y todo esto. Y ya el Señor le dice, mira, ¿sabes qué, Samuel? Ve y unge a uno. Yo te voy a decir quién es. Y dice, 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, dice, versículo 5, dice que cuando llega Samuel, ¿verdad?, a la casa de David, ¿verdad?, se encuentra allí, dice en el versículo 5, está en 1 Samuel, ¿verdad? 1 Samuel 16, 5. Dice, y respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio, ¿no? O sea, llama a Isaí, ¿verdad? Dice ahí que los santifica, ¿verdad? Y entonces trae a los hijos de Isaí, ¿verdad? Y también los santifica. Y en el versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, ¿quiénes vinieron? Los hijos de Isaí. Cuando ellos vinieron, él, ¿quién es él? Samuel. Samuel vio a Eliab y dijo, ¿qué dijo? De cierto, delante de Jehová está su ungido. Samuel se le apareció, ¿verdad? Eliab, me imagino que Eliab era un hombre elegante, quizás a lo mejor era un hombre de buena pinta, ¿verdad? Era un hombre quizás elegante, con pinta de rey, ¿verdad? Y Samuel dijo, ya, este es. Pero ¿qué le dice el Señor en el versículo 7? Le dice, y el Señor respondió a Samuel y le dijo, hey Samuel, espérate, no mires a su parecer. Dice, ni lo grande de su estatura. O sea, era un hombre atractivo, ¿no? Grande, alto. Dice, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A veces emitimos ese juicio. Nos dejamos, juzgamos por las apariencias. Este es el hombre. Este es el hombre. Pero el Señor le dijo, no, Samuel,
Estás mirando por fuera lo bonito, pero yo estoy mirando el corazón, y el corazón de ese hombre no es digno de ser rey. Y después fue para el otro, y después fue para el otro, y después fue para el otro, y resulta que el que menos él pensó que iba a ser el rey, o el ungido, era aquel pastor que estaba pastoreando por allá, aquel muchacho, ¿verdad? Con quizás a lo mejor oliendo a oveja y todo sucio y todo cochino, y dice, esto. Mi hermano, no podemos juzgar por las apariencias. Dios ve el corazón. En las iglesias a veces vemos, y este es el pastor, y este es el que es de la alabanza, y este es aquel. ¿Usted sabe por qué jugamos eso? Porque somos malos. Porque tenemos una mente mala, tenemos mente perversa. Y a veces terminamos juzgando a aquellos que han sido escogidos por Dios. No debemos hacer acepción de persona, no debemos juzgar por las apariencias. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios, dice 1 Corintios capítulo 1. Vamos a seguir, vamos a Santiago. Pues le digo, mis hermanos, esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia. No es para nosotros, no es para el mundo. El mundo lo hace. El mundo hace acepciones, el mundo juzga, el mundo tiene favoritismos, ¿verdad? No sé cuáles serían los favoritos de cada quien, pero cada quien tiene favoritismo. Vemos padres haciendo favoritismo con hijos. ¿Y qué termina haciendo? Un desastre. Un desastre. Tenemos un ejemplo bíblico. Jacob hizo favoritismo con José y lo que generó fue envidia a sus otros hermanos y terminó resultando un desastre. El día que nosotros tengamos aquí una iglesia dividida de este lado y de este lado un grupo A y de este lado un grupo B, eso se va a convertir en un desastre. El día que se tenga favoritismo, creamos un problema dentro de la iglesia. Es un problema dentro de la iglesia y nuestra fe, que es en el glorioso Señor Jesucristo, no puede dar testimonio siendo parciales. Tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Dice, porque el rico, estos que oprimen, no son ellos mismos los que arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Este hombre, vamos a entenderlo nuevamente, están los hermanos aquí, ¿verdad? Pero llegó un hombre rico, y lo voy a poner en contexto. En aquella época, no me leo tampoco esta realidad, en aquella época, ya se me quitó el dolor, en aquella época, las personas, para que ustedes sepan, las personas ricas eran consideradas bendecidas. O sea, estar al lado de alguien rico, wow, este es un hombre súper bendecido, súper próspero. Pero cuando había una persona pobre, esa persona era considerada que estaba bajo maldición, que esa persona estaba en pecado, que esa persona no estaba haciendo las cosas conforme a la ley de Dios, y entonces por lo tanto lo que acarreaba era pobreza, enfermedades. Pero este hombre rico, este hombre es bendecido. Yo quiero andar con un hombre bendecido. ¿Quién quiere andar con un hombre que ande, verdad? Yo quiero andar con un hombre bendecido. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo, acabamos de leer, que dice, si tú haces un banquete, invita a los pobres. A esos son los que tienes que invitar. No pongas tu vista en lo bonito, en eso que se va a pudrir, que se va a corromper. Pues le digo, hay pobres orgullosos. ¿Pero por qué? Porque no hay misericordia, porque no han alcanzado la misericordia de Dios. Hay ricos que son humildes, que quizás sí alcanzaron la misericordia de Dios.
dice Santiago, continúa diciendo, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19 y 18. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de persona, cometéis pecado. Lo que venimos hablando. Si hacemos acepción de persona, cometemos pecado. Dice, y quedas convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mis hermanos, la ley real, las escrituras, la ley real, no las leyes rabínicas de aquella época, ni las leyes rabínicas de la actualidad, en la cual, pues, los judíos, ¿verdad? Ellos se jactan. La ley real dice que es a través, conforme a las escrituras. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que apegarnos a lo que la palabra del Señor dice. Dice, pero sin hacer acepción de personas. Si haces acepción de personas, cometes pecado y estás convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Cuando nosotros vemos personas que dicen, pero es que yo no le he hecho daño a nadie, ¿no? O yo celebro la fiesta, yo sigo lo que dice la ley, ¿verdad? Pero aquí dice que si tú eres una persona que hace favoritismo, miren, a veces mis hermanos, a veces no le prestamos atención a ese pequeño detalle. Ser o aplicar la parcialidad y el favoritismo dentro de la iglesia es considerado pecado. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y estoy haciendo lo que la misma Escritura me está diciendo en este momento. Estoy emitiendo un juicio conforme a la Escritura. Dice que si yo hago acepción de persona, que si yo hago favoritismo con alguien, yo estoy pecando. Mi hermano, aquí nadie puede decir, es que yo no he pecado hoy. Todos somos pecadores y hemos pecado siempre. Hoy, ahorita, hemos pecado. Entonces, el que diga, o que se quiera lavar las manos diciendo, no, yo soy, yo hago esto, yo cumplo la ley, ¿no? Pero haces una excepción de personas. Ya la rompiste toda. Como yo le digo a muchos conocidos judíos, ¿no? Está bien, tú guardas la ley, pero ¿cuándo fue la última vez que fuiste al templo? ¿No? A cumplir las leyes que están alrededor del templo. ¿No? Tenemos que nosotros, y no me voy a enfocar ahí, pero en general el contexto es eso. Le está hablando Santiago, como lo hablamos en el capítulo 1, en la introducción que di, en ese momento le está hablando a un grupo de cristianos judíos que ahora son, ¿verdad? Cristianos, que salieron del judaísmo, son cristianos, ¿verdad? Y les está diciendo, quizás en este momento les está diciendo, oye, si en tu congregación entra alguien, pero tú no matas, tú no robas, tú no cometes adulterio, tú no haces esto, pero estás recibiendo a la gente adelante, pues entonces tú también estás pecando. Tú también estás pecando. Y si tú eres un rico, ¿verdad? Y si tú eres una persona que este rico es el que te está oprimiendo, ¿verdad? Y allá afuera te tiene así, dándote palo, pero quizás a lo mejor entra en la congregación y te dice, dame la ropa, ok, tú sabes, me pongo en una buena posición más adelante, déjame ponerlo aquí. No, si eso donde usted quiera. Yo vi, mi hermano, una vez, yo vi eso.
En una misma congregación yo vi a un hombre entrar de dinero, todo el mundo sabía que tenía dinero, todas las bancas adelante estaban llenas, y el pastor de ese momento agarró y le dijo: hey tú, párate, siéntate por aquí. No sé por qué se fue, usted viene y se sentó con la mujer al lado. Ese fue el mismo pastor que después, hasta ahí llegó aquí, y ese fue el mismo pastor que dice que en una reunión de hombres dijo: es que a mí me llaman a las 12 de la noche, hermanos, que me ofrendan $50. ¿Cómo yo voy a dejar de visitar a alguien que me ofrenda 1,000 para ir a visitar a uno de 50? Yo creo que nunca se leyó Santiago. A lo mejor lo leyó, pero no lo entendí. A lo mejor no, ¿verdad? Porque a veces leemos, pero no entendemos. Y ese día dije: hasta aquí llegó mi paciencia. Mis hermanos, dice la palabra, continúa diciendo: así hablad y así haced, como los que habéis sido juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia. Nosotros estamos aquí el día de hoy por la misericordia de Dios. Nosotros estamos aquí sentados por la misericordia de Dios. Nos levantamos esta mañana por la misericordia de Dios. Yo puedo venir y pararme aquí por la misericordia de Dios. Somos salvos, no por obras, sino por la gracia, por la misericordia de Dios. Y aún nosotros, siendo malos, Dios tuvo misericordia con cada uno de nosotros. Porque nosotros emitimos juicio ante nuestros hermanos. Si ahí entrara por esa puerta un homosexual, muchas personas, yo sé que aquí no, pero si en una iglesia entrara por esa puerta un homosexual, un hombre vestido de mujer, muchos lo juzgarían. Muchos solamente con la mirada juzgarían con la apariencia. Estamos cometiendo pecado. Estamos poniéndonos al mismo nivel que esa persona que acaba de entrar. Estamos en la misma condición que esa persona que acaba de entrar. Porque no hay mentira grande ni mentira, no hay pecado grande ni pecado pequeño. Porque esa persona que está entrando allí está entrando por la misericordia de Dios. Y no sabemos lo que por la misericordia de Dios va a ocurrir en esa persona en ese momento, o ese día, o en esa hora. Pero siendo juzgado solamente por las miradas, esa persona quizás a lo mejor ya vuelve otra vez y endurece su corazón. Y nosotros nos estamos convirtiendo en jueces. Iglesias que no dejan entrar o no dejan pararse aquí porque una persona está tatuada. Iglesias que no dejan que alguien se pare aquí porque tiene pantalones, una mujer. Iglesias que te condenan porque las mujeres no usan velo. Iglesias que te condenan porque simplemente tú celebras la Santa Cena una vez al mes. Estamos nosotros emitiendo juicio y estamos pecando. Ayúdalo. Si tú ves a una persona que entra por ahí, tal vez de mujer es un hombre o viceversa, y bienvenido, Dios te ama, gloria a Dios que estás aquí en tu casa, y no juzguemos por la apariencia. Entra un borracho con un corazón humilde, buscando al Señor, pero entra un hombre bien vestido y quizás a lo mejor le echamos al hombre borracho, ¿verdad?
Y no vamos con el hombre bien vestido. Y la palabra del Señor dice sepulcro blanqueado. Quizás son personas que están muy bien vestidas, pero tienen una vida de desorden y son un desastre en su vida. Pero este hombre que viene con un corazón humilde, a ese lo acechamos. Por eso, mis hermanos, se hace mal. Aquí está el pobre, hermano, cojo, aquel que necesita. Porque seremos recompensados. No mires la apariencia. Simplemente haz la obra. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y nosotros como cristianos tenemos y estamos llamados también a servir y a hacer juicio con misericordia. Claro que sí. Claro que sí, dice. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Nosotros podemos hacer juicio con misericordia? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿cómo? Como nos enseña la palabra, dice, conforme a la Escritura. Mi hermano, usted está en pecado porque la Escritura dice esto y esto y esto y esto y esto. Y yo me estoy apegando a la Escritura. Yo me estoy pegando al juicio del Señor y no estoy emitiendo un juicio mío personal. Una vez llegó a mi casa una hermana llorando. ¿Qué pasa, hermana? Me dice, ay, hermano, es que la iglesia donde yo voy, hay dos hermanas que me dicen que yo tengo que irme a esa iglesia porque esa iglesia no está el Espíritu de Dios. Y dice que si yo sigo yendo a esa iglesia, yo voy a ir al infierno. Y me tienen loca porque cada vez que me ven me lo dicen. Me dicen que yo me tengo que ir a esa iglesia porque si no me voy a ir para el infierno. ¿Será que yo voy a perder mi salvación, mi hermano, si yo sigo yendo para esa iglesia? Yo, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted va, cuando le vuelvan a decir eso, le digo, bueno, si yo me voy a ir para el infierno, ¿usted se va conmigo? Nos vamos los tres. ¿Por qué? Porque ellas se están sentando en el trono de Dios y ya ellas están emitiendo un juicio, mandando a la pobre hermana al infierno. Entonces, ¿quién está más en pecado que quién por el amor de Dios? ¿Y tú vas en pantalones para la iglesia? Sí, no hay problema. No, la mujer en este caso. Nosotros tenemos que hacer juicio con misericordia. El liberalismo, o los liberales, emiten misericordia sin juicio. Misericordia sin juicio. ¿Y qué es misericordia sin juicio? Bueno, es sencillo. No te preocupes, sigue siendo. Mira, mientras que tú sigas haciendo esto, no te preocupes, tú igual, todos vamos para el cielo. Todos para el cielo. Ay, mira, no importa, está bien. Mientras que no hagas esto, tú estás bien. Estoy teniendo misericordia. Tranquilo. Tú sigues saliendo con la mujer que está saliendo. Mientras que no te vea tu mujer, está bien, no pasa nada. Tú sigues, cuidado, haciendo esto y aquello. Tranquilo. Eso es una misericordia sin juicio. Y eso hacen los liberales. El legalismo o el legalista es al contrario. Emite juicio sin misericordia. El legalista es aquel que se para y dice, ay, no, hermano, y tu bolso es tatuaje. Y te dice cristiano. ¿No? Este es un juicio, pero no hay misericordia. Y nosotros estamos llamados a hacer juicio con misericordia. Todo lo que nosotros hagamos y digamos y estemos apegados conforme a las santas escrituras de Dios, nosotros estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Pero necesitamos tener una misericordia o juicio con misericordia. No que falte una de cada uno. ¿Ven? Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo a la hora de aceptar, de
llegar, de recibir a una persona, sin importarme tu apariencia, tu condición social, tu condición económica, lo que tú seas o donde te encuentres en este momento. Porque a eso estamos nosotros llamados, a vivir una fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer favoritismo, sin emitir juicio hacia mis hermanos, ¿verdad? Siendo misericordioso en el juicio. Nosotros podemos hacer juicio de manera misericordiosa. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Vamos a orar, mis hermanos, para finalizar este servicio. Y le pido al Señor